Bueno, vamos a ver cómo hacer un cambio de escena. ¿Sí? Hasta ahora nosotros estuvimos trabajando con una única escena, ¿sí? Donde cargábamos de una la escena esta de los soldaditos. ¿Sí? Si se acuerdan, en Project Settings teníamos esta sección Run donde podíamos definir la escena principal. ¿Sí? Entonces cuando le damos F5 o cuando exportábamos nuestro juego, esa iba a ser la escena que se reproduce. Sí, ahora cualquier juego uno quiere poder cambiar entre escenas, ¿sí? Una escena de menú, una escena de juego, una escena de créditos, de game over, etc. Sí, hasta ahora lo único que habíamos hecho era quizás poder mostrar algún cartel cuando perdía el jugador, reproducir alguna animación y después hacíamos un get tree reload current scene. ¿Sí? Reload current scene lo que hace es volver a cargar de cero la misma escena. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en vez de reload queremos hacer un change, ¿sí? A otra escena? Para eso tenemos, mismo dentro de getTree, tenemos dos funciones que se llaman change scene y change scene to. ¿Sí? Tiene una pequeña diferencia que ahora la vamos a ver. ¿Sí? Pero básicamente en ambos casos podemos pasar la escena que queremos, inmediatamente va a abandonar la que está en curso y va a cargar esa escena nueva. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo. Yo tengo creadas dos escenas, escena A y escena B, con un nodo de control como raíz. Puede ser cualquier nodo, ¿sí? No es necesario que sea un nodo en particular. En mi caso usé el de User Interface porque voy a agregar un botón, ¿sí? Pero puede ser lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, bueno, para hacerlo simple le voy a agregar un label para saber en qué escena estamos. Entonces este va a decir escena A. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá centrado, escena A. Y agregar acá otro label que diga escena B. ¿Sí? Ahí ya mínimamente los podemos distinguir, ¿no? Estas escenas pueden ser cualquier cosa, menúes, escenas de juego, escenas de game over, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Lo importante es que sepan que cuando se hace un cambio de escena, todo se descarga. ¿Sí? Es como si fuera el reload current scene, que todos los scripts, todos los nodos se eliminan y se vuelven a generar de cero y vuelven a tomar sus valores iniciales, y sería lo mismo, con la diferencia de que en vez de hacer un reload, vamos a estar cargando otra escena. ¿Sí? Bien, entonces tengo estas dos escenas y lo que voy a usar como interacción va a ser un botón. Si puedo usar de vuelta cualquier cosa, es una llamada de código el cambio de escena, ¿sí? Entonces puede ocurrir en cualquier momento, puede ocurrir cuando la vida llega a 100, cuando el personaje muere, o sea, en cualquier momento es una línea de código que agregamos donde queramos y hacemos el cambio de escena. En este caso, yo lo voy a hacer como respuesta a la señal pressed de un botón, ¿sí? Entonces voy a agregar un nodo, en este caso de tipo button. ¿Sí? Es un nodo de interfaz con un botón súper estándar. ¿Sí? Me lo agrego, le puedo poner un texto, por ejemplo, A, escena B. Tengo acá el botón. ¿Sí? Lo voy a poner, vamos a poner abajo a la izquierda. ¿Sí? A, escena B. Y en este tengo otro igual que se llama A, escena A. Y este lo voy a poner abajo a la derecha. ¿Sí? El botón, si yo ahora reproduzco la escena, si en este caso no tengo ninguna definida como principal, así que vamos a poner la A como principal. Si voy a hacer F5, me va a preguntar que elija una, voy a elegir la A. ¿Sí? Como ven, acá está el botón,
Es un botón que se puede esquinear con modificando el style, muy parecido a lo que hicimos con el label, ¿sí? Cambiar de estilo, cambiar la fuente, o lo que hicimos con la progress bar, ¿sí? O setear un tema para todo el juego y asignar un archivo de tema, ¿sí? Pero lo importante es que le podemos hacer clic, ¿sí? Y va a emitir señales cada vez que lo hundamos, cada vez que lo soltemos o cada vez que le damos clic, ¿sí? Hay una variante también que se llama Texture Button, que en vez de definirle un tema, ¿sí? Con, no sé, color de fondo, color de frente, etcétera, son todas texturas. Y hacemos la textura para... Ese es el más customizable por ahí para juegos. Le hacemos la textura del botón sin presionar, la textura del botón presionado. Si hacemos un sprite, digamos, o un PNG con cada estado del botón, presionado, no presionado, con el mouse por arriba, deshabilitado, ¿sí? En este caso, yo voy a hacer un botón común y corriente porque no necesito funcionalidad extra. ¿Sí? Simplemente que tenga formita de botón genérico de interfaz me alcanza. Entonces, lo que voy a hacer es conectar, tengo acá todas las señales, y como ven, sí tiene el button down, que es cada vez que el botón queda hundido, o sea, mejor dicho, cada vez que el botón pasa a estar hundido, se emite button down. Cada vez que el botón pasa a estar levantado, se emite button up. El press es cuando hago la acción completa, ¿sí? O sea, cuando le hago un clic al botón o un tap al botón, es decir, lo hundo y lo levanto, eso es un press. Y el toggle es porque el botón se puede marcar para que no sea como digamos, no sea un botón que se levanta solo, sino que quede hundido y se levante cada vez que tocamos, ¿sí? Sería como una especie de como el interruptor de la luz, digamos, en vez de ser para la izquierda o para la derecha, es como cualquiera de esos botones que uno apriete y quedan hundidos y después vuelve a apretar y se levantan. Sí, ese sería el modo toggle. Por defecto no viene con toggle mode, ¿sí? Viene en el modo normal, ¿sí? Fíjense que por defecto, ¿sí? Hago clic, cuando lo suelto vuelve a quedar normal, ¿sí? Si le pongo el toggle mode, lo que pasa es que queda hundido, cuando vuelvo a hacer clic queda levantado, ¿sí? En nuestro caso lo vamos a dejar tal cual. Y lo que vamos a usar es el pressed, ¿sí? O sea, un clic o un tap completo como cambio de escena, ¿sí? Entonces voy a conectar esta señal a algún script. El script puede estar en el mismo botón, en la escena, ¿sí? Eso depende de cómo yo me quiera organizar, ¿sí? Vamos a ponerlo en este caso en el botón para hacerlo más sencillo. ¿Sí? En el mismo botón lo voy a poner. ¿Sí? Es decir, que este script solo se va a encargar de lo del botón. No necesito nada de lo que trae, así que puedo dejar solamente el extends. Y voy a conectar el press a el propio script, ¿sí? Entonces ahí ya tiene su funcioncita. Y quiero que vaya a la escena B. Entonces, simplemente hago get tree, change scene, y lo que tengo que escribir es la ruta a la escena, ¿sí? Ya me pone para autocompletar. Entonces en este caso estamos en la escena A, quiero que vaya a la escena B, ¿sí? Y ya con eso alcanza, ¿sí? Si me fijo acá me va a tirar un warning de que retorna un valor, pero no lo estoy usando. Es cierto, el cambio de escena retorna un valor, ¿sí? Un valor de error. Si quiero que no me moleste con esto, puedo apretar acá en Ignore y me va a poner este comentario que desactiva ese error. Es tipo, no, no me interesa el valor de retorno. Está bien. Si me interesa y quiero digamos, hacerlo de la forma más, si quiere, más correcta, chequeando bien los errores, puedo hacer algo así como crear una variable error. Entonces, cuando trata de hacer el cambio de escena, va a guardarlo en una variable. Y lo que va a devolver es una variable tipo error. ¿Sí? La variable tipo error tiene una cantidad de valores que tienen
constantes asignadas, ¿sí? Fíjense que para cada valor numérico, 0, 1, 2, 3, hay una constante definida, ¿sí? Para que yo no en vez de tener que acordarme en memoria qué significa el 5, no, tengo esta constante que puedo escribir, ¿sí? Entonces, el OK es el 0. Entonces, si quiero, puedo poner, si el error que devolvió no es igual a el valor de la constante OK, digamos, si este OK es 0, o sea que esto tiene que devolver 0. Si no es igual a OK, ¿sí? Y con esto, al usar la constante, si mañana cambia el motor y el OK en vez de ser 0 es 1, no pasa nada. En el motor va a estar modificado también el valor de la constante OK, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo podría haber puesto así, pero sería menos claro, porque la persona que lo lee tiene que acordarse que el 0 es el OK e ir a mirar la documentación. Entonces, como ya existe una constante, ¿sí? Lo puedo hacer así, ¿sí? Lo mismo acá están todas las demás, empiezan con R-bajo, ¿sí? Esos son todos los errores que puede tirar el motor. ¿Sí? En nuestro caso, entonces, si no tiró ningún error, es decir, devolvió OK, o lo que es lo mismo, devolvió 0, digamos, si no pasa eso, si no es igual a OK, entonces puedo agarrar y hacer un print, ¿sí? O un print R, que es de error, ¿sí? Lo va a marcar distinto, o un push error, ¿sí? En nuestro caso vamos a hacer un print sencillo. Print, y puedo poner error al cambiar de escena, ¿sí? Pero básicamente con esta línea sola funciona. Esto sería como la versión con chequeo de errores incluidos, ¿sí? Entonces supongamos que yo pongo mal esto, ¿sí? Pongo, no sé, así, ¿no? Lo pongo mal. Entonces, bueno, ahora voy a hacer F6. Y cuando haga clic para cambiar, si se fijan, acá me salió error al cambiar de escena, ¿sí? Es decir, el código llegó a hacer todo este chequeo. Y si me fijo también en los errores, acá también me dice que no se pudo abrir escena b.tsn con ese nombre, ¿sí? Entonces, bueno, ahora lo voy a escribir bien, ¿sí? Escena b.tsn. Y ahora que está bien escrito, le hago clic. Y si se fijan, casi no se nota, pero estamos en escena B y acá está el botón, ¿sí? Si quieren que lo hagamos más visible, le puedo poner un color rect. Vamos a poner un color rect. Le pongo layable en full. Lo voy a poner abajo de todo. Y este lo voy a hacer de, no sé, un color ahí medio rojo. Y lo mismo en la escena B voy a agregar también un color rect. Voy a poner abajo de todo. En full. Y este le voy a tirar, no sé, un color azulado. ¿Sí? Escena A. Escena B. Y ahora quiero hacer lo mismo con la escena, con el otro botón, ¿sí? O sea que básicamente sería lo mismo. Agrego un script y en vez de decirle que cargue escena B, le digo que cargue escena A. Ahora, como esto es bastante genérico, podemos usar los export de variables para hacer un script general. Entonces podríamos tener un script que se llame cambiador de scene changer o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este button.gd, ¿sí? Podríamos convertirlo en, sí, scene changer.gd, ¿sí? Ahí ya me quedó cambiado. Scene changer.gd. Entonces, en vez de hacer esto, lo que podemos hacer es crear una variable por ejemplo, target scene, ¿sí? Entonces, acá en vez de pasar la hardcodeada,
le vamos a pasar el valor de la variable. Entonces ahí ya podría usar el mismo script para los dos botones, ¿sí? A este otro botón le podría cargar también el script este de SceneChanger y podrían funcionar los dos. El problema es que si yo tengo que escribir acá la ruta de la escena, o si yo tengo que poner acá el res escena B, bueno, sigue estando hardcodeado, nada más que lo cambié de lugar, ¿sí? Porque este valor sigue siendo un valor que está fijo en el script y no se puede cambiar. Entonces, de cualquiera de las dos formas necesitaría hacerme otro script igual, ¿sí? Es lo mismo, o sea, para eso lo escribí acá y ya está. Total, es el único lugar donde estamos usando la variable. Entonces, ¿cómo hago para poder cambiar esto sin tener que cambiar el script? Bueno, puedo exportar. Entonces, puedo usar export y le digo que va a ser de tipo string, ¿sí? O sea, es igual, pero adelante var pongo export y entre paréntesis el tipo de variable, ¿sí? El tipo de variable ayuda a que el motor sepa cómo lo tiene que mostrar en el inspector. Entonces, si se fijan ahora, acá me apareció para escribir la target scene. Entonces ahí puedo pasarle, no me va a dejar arrastrarlo en este caso, pero le puedo pasar, me puedo hacer clic y copiar la ruta y la puedo pegar, ¿sí? Fíjense que nosotros cuando pasamos, que las comillas son solamente para el intérprete de GDScript. Nosotros cuando en el inspector escribimos un string, ¿sí? Sea acá o acá, fíjense que no hace falta poner las comillas. Sino acá no ponemos comillas, Red ya sabe que es un string y simplemente escribimos el valor, ¿sí? Lo mismo acá. En cambio, en el código, las comillas son lo que nos hacen distinguir entre, por ejemplo, escribir el número 100 como string o escribir el 100 o escribir target sin queriendo leer el valor de la variable o escribir simplemente el texto target sin. ¿Sí? En el caso de una variable que está exportada, ya el editor directamente entiende que todo lo que pongamos acá es un string. ¿Sí? Acá no nos va a dejar poner nombres de variables. ¿Sí? Directamente ponemos el string. Entonces, bueno, ahí tiene res, puntos barra barra escena B. Vamos a probar si funciona igual. Y ahí funciona igual, ¿sí? Y si ahora lo quiero hacer con escena A, no tengo nada. Sí, bueno, para empezar, me faltó conectar la señal. Arrancamos por ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa si no quiero tener que conectar yo a mano la señal? Podría hacerlo por código. Entonces, también podemos hacer eso para simplificarlo, ¿no? Entonces, directamente la voy a desconectar de acá y lo que voy a decir es, ahora sí voy a necesitar la función ready y le puedo decir que haga connect y que conecte la señal press a este mismo script puntualmente a esta función, ¿sí? Esto en realidad tendrían que estar, digamos, por la manera en que uno lo piensa, tendría que estar quizá al revés estos parámetros, ¿no? Es decir, la señal press a la función button press que está en el script self, o sea, en el mismo, en sí mismo. Pero bueno, es así como está definido, ¿sí? Porque uno normalmente hace, cuando llama una función, primero pone el nombre de la referencia, si la variable que contiene la referencia, después punto y después el nombre, ¿sí? Entonces, bueno, está primero el objeto y después el método, ¿sí? O la función. En este caso acá tenemos conectado ready con connect, ¿sí? O sea, en ready llamamos a connect, entonces ya no necesitamos hacerlo desde el editor, ¿sí? O sea que yo simplemente le asigno el script y ya se va a conectar automáticamente. Entonces acá tengo los dos botones con el script asignado y automáticamente se van a llamar.
¿sí? Fíjense que acá no hice el get, get tree, get group. ¿Se acuerdan que con los soldaditos decíamos get tree, get nodes in group? Acá no lo estoy haciendo para un montón de nodos, lo estoy haciendo solamente para este. Entonces directamente llamo a la función. ¿Sí? O sea, acá este solo es el que está haciendo connect. ¿Sí? Obviamente va a funcionar para todos los que tengan asignados, pero digamos, es siempre el script se conecta solito, ¿sí? A la señal. Entonces, bueno, ahí ya quedó conectado. Ahí me hizo el cambio. Y ahora voy acá. Y acá me tira error. ¿Sí? Pero con la escena A andaba. Con la escena B me tira error. Y si se fijan, no se encontró res, dos puntos, barra, barra, punto. Claro, ¿qué es lo que está pasando? Que si yo me fijo en la escena A, tengo la target scene definida, pero en la escena B no la tengo definida. ¿Sí? Entonces, simplemente necesito copiar la ruta, pegarla, ¿sí? Y ahí ya me va a dejar. Entonces ahora vamos de vuelta. ¿Sí? Y ahora puedo ir y venir de una escena a la otra. ¿Sí? Básicamente, digamos, lo que hice con exportar la variable es poder reutilizar el mismo script en distintas escenas. Tengo una escena A, una escena B, las dos tienen un botón de cambio, puedo reutilizar el mismo script. Si tuviera el botón también con un montón de modificaciones que también quiero reutilizar, bueno, puedo agarrar y guardar el botón, hago clic derecho, Save Branch as Scene, y guardo el botón como una escena aparte. ¿Sí? Lo mismo que como instanciamos soldaditos, instanciamos botones. ¿Sí? Y lo único que tenemos que modificar es el target scene. Ahora, también hay un tema de que tener que andar escribiéndolo así, copiando y pegando, es como que acá yo podría poner cualquier cosa, ¿sí? Podría poner así, hola, y hasta que no corre el juego, no sabemos si está bien o si está mal. Entonces, hay una posibilidad de marcar esto para que el editor no nos deje poner cualquier cosa, ¿sí? Vamos a verlo acá. Cuando exportamos un string, le podemos decir que es un tipo de archivo, ¿sí? Si es un archivo, si es una carpeta, y si es un archivo también le podemos decir qué extensión tiene que aceptar, ¿sí? En este caso está dentro del proyecto, ¿sí? Así que no vamos a usar esto global. Global es para poder hacerlo por fuera del proyecto del juego. Normalmente los juegos solo van a tener acceso a la carpeta de proyecto o a la carpeta de configuración de usuario, por un tema de seguridad. ¿Sí? Salvo que lo exporten como herramienta, como aplicación. No, esto no les va a funcionar normalmente. ¿Sí? Nosotros vamos a usar este, que va a estar con el formato res, dos puntos, barra, barra, ¿sí? Siempre en relación a la raíz de nuestro proyecto. ¿Sí? Las rutas siempre las vamos a pasar, no vamos a pasar C2, digamos, con esto puedo pasar un C, dos puntos, barra, user, barra, Juanito, barra, documents, tal cosa. ¿Sí? Con estos vamos a pasar siempre res, dos puntos, barra, barra, ¿sí? Y la ruta en relación a la raíz del proyecto. Entonces, puedo decirle que es un string y que además es una ruta o un archivo. Si le agrego este file. Y fíjense que ahora, cuando le hago clic al botón, me deja escribir. Si quiero puedo poner cualquier borrada. Pero tengo la opción de la carpetita que me deja seleccionar. Entonces, bueno, puedo seleccionar la escena B. ¿Sí? Y me carga la escena B. Me sigue dejando poner cualquier borrada. Entonces, para hacerlo un poco más exacto, también podría ser
como chequeamos recién, que me lo limite, ¿sí?, a un formato. En mi caso, en vez de txt, querría que me lo limite a asterisco.tscn. ¿Sí? Entonces, si me fijo, ahora directamente me va a mostrar solamente las escenas, ¿sí? Escena B. Y acá lo mismo, solamente me deja ver las escenas. Escena A, ¿sí? Me deja escribir igual. ¿Sí? Yo en algún modo igual tendría que hacer un chequeo siempre de que sea la escena correcta. ¿Sí? Puedo hacerlo. Esto podría, si quiero, puedo hacer antes que nada, puedo hacer un, por ejemplo, puedo hacer un assert. Y chequear que no haya quedado vacía, por ejemplo, la escena. ¿Sí? O tengo otra forma de chequear que sea una ruta válida. Pero digamos, al menos con... para no hacerlo tan complicado, al menos con solamente agregar esto, ¿sí? No tengo que hacer chequeos extra ni aprender como toda la parte de file system. Digamos, solamente con agregarle file y con agregarle que sea en este formato, ya si me limito a elegirla usando el botón, ya sé que siempre me va a cargar una ruta válida. ¿Sí? En cambio, de la otra forma es como bueno, tengo que copiar, pegar, fijarme de no haber tipeado algo de más sin querer. ¿Sí? En este caso, solamente ¿sí? Agregamos la ruta y ya está. ¿Sí? Y ahí lo mismo va a funcionar. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, pero restrinjo, digamos, o ayudo, mejor dicho, más que restringir, no es que restrinjo, porque yo puedo escribir lo que quiera, sino que ayudo al editor a que me genere una interfaz que me ayude a no equivocarme. ¿Sí? En vez de tener que andar tipeando a mano, lo elijo. ¿Sí? Ese sería el caso de el export. Y bueno, yo les decía que había otra opción que era change scene. Entonces vamos a ver, voy a crear una escena C. Sí, en este caso vamos a ponerle, para que vean que no tienen que ser iguales ni nada, voy a hacerla que sea un Node2D con un iconito. ¿Sí? En este caso no va a tener botón para volver ni nada. Simplemente va a ser, sí, esto. Sí, esta va a ser, no, voy a poner escena C. Sí, no hace falta que tenga, se llamen escena A, escena B, escena C, ¿no? Obviamente se pueden llamar cualquier cosa. Sí, lo estoy poniendo así para que sea fácil de seguir. Entonces, voy a agregar otro botón. Sí. Ya que estamos para poner el nombre, voy a poner a escena C. Sí, lo mismo acá. A escena C. Obviamente el nombre el nombre del nodo no tiene por qué machear con el nombre que figura en el texto, ¿no? Yo simplemente para tenerlo más claro, podría llamarse sin changer o algo, lo que ustedes quieran. Bien, y este escena C lo voy a hacer con otro script para hacerlo de manera distinta. ¿Sí? Vamos a ponerlo, no sé, lo voy a poner ahí abajo para que quede bien claro que está en otra posición. ¿Sí? También los botones pueden estar todos en el mismo lugar. Una vez que ustedes levantan el mouse, recién ahí hace el cambio de escena, o sea que podrían estar todos acá y no pasa nada. No es que se va a estar cambiando de escena todo el tiempo sin parar. ¿Sí? Bien, entonces, tengo acá mi escena C, le voy a agregar también un script nuevo. Sí, en este caso, bueno, lo voy a dejar así como viene, porque este lo vamos a usar solo para este caso. Les quiero era para que vean la otra forma de cambiar de escena y qué diferencia tiene y algo que es importante para no tener errores. Bien. En el otro caso,
ustedes lo que van a tener que hacer es conectamos de vuelta la señal. En este caso no lo tengo en el script, así que lo voy a conectar yo a mano. Es lo mismo, ¿no? Si quieren hacer acá un connect, es lo mismo. En este caso, como no voy a usar este script en más de un botón, lo voy a explicar así. Pero básicamente hago getTree, change scene to, ¿sí? Y acá lo que le tengo que pasar es una variable que tiene guardada la escena empaquetada. ¿Sí? Esto es parecido a lo que habíamos hecho con el tema de las particulitas. ¿Sí? Que hacíamos un preload y cargábamos la escena. ¿Sí? Entonces acá en vez de tener la ruta como string, lo que tengo es la escena ya precargada y guardada en una variable, ¿sí? O al menos la escena ya precargada. Entonces, vamos a hacer algo similar, target scene. Y en este caso, en vez de escribir, vamos a poner preload y, perdón, head no, tscn. ¿Sí? Preload y la ruta. ¿Sí? Sería esta ruta, la estoy poniendo. Estaba poniendo mal. ¿Sí? Preload y la ruta. Entonces, esto funciona bastante distinto. Parece igual, pero funciona bastante distinto. ¿Sí? Ahora en el change scene to otra vez pongo target scene. ¿Por qué es bastante distinto? Porque en este caso, target scene es una variable de tipo string. ¿Sí? O sea, guarda un texto. ¿Sí? Ese texto se lo va a pasar a esta función, change scene. Digamos, en el momento que yo hago clic, le estoy pasando la ruta a la escena y en ese momento el motor va a cargar toda la escena en memoria y una vez que la cargue en memoria va a hacer el cambio de escena. En cambio, en el otro botón, en este botón, acá lo que estamos haciendo es, ni bien se lee este script, es decir, ni bien carga esta escena, carga este botón y carga este script, va a ver este preload y lo que va a hacer es cargar en memoria ya la escena. O sea que ya va a estar, cuando carga escena, que es requisito para tener ready a la escena A, tener primero ready, o ready mejor dicho, cargada en memoria a la escena C. ¿Sí? Es decir, ya ni bien vea este preload, lo va a cargar y lo va a guardar en esta variable. ¿Sí? Entonces cuando nosotros hagamos este change scene to, va a ser mucho más inmediato, porque ya va a estar cargada en memoria. ¿Sí? Al momento de hacer clic en el botón, la escena ya va a estar cargada en memoria. También significa de que si yo tengo un montón de preload de un montón de escenas, pesa más. ¿Sí? O sea, tarda más el juego en cargarme la primera, porque cuando carga la primera tiene que además tener ya cargadas todas las demás. ¿Sí? O sea, este preload significa que ni bien carga el juego, va a tener cargada la escena. Si yo ahora lo pruebo, ¿sí? Este funciona lo más bien y este también. ¿Sí? Hasta ahí parecen iguales, pero tienen esa salvedad. ¿Sí? Ese a escena C va a ser más rápido porque al cargar la escena A ya implícitamente cargamos la escena C. ¿Sí? En el momento que leyó el script y vio este preload, cargó la escena C. ¿Sí? De vuelta, este preload podría estar acá, ¿sí? Y no tener la variable. Sería lo mismo, ¿no? Porque también cuando lee el script lo lee todo. ¿Sí? Estos preloads, el tema de que diga preload y no solamente load, significa que ni bien lee el script por primera vez, cuando lo analiza, digamos, ahí va a cargar y resolver esto. ¿Sí? Entonces acá, esto nos va a devolver la escena empaquetada. Va a funcionar exactamente igual. ¿Sí? Ahora, de la forma que yo lo tenía, puedo querer hacer lo mismo de hacer un export. En este caso,
no sería un string lo que quiero exportar, porque recuerden que el preload me lo va a guardar con ciertos formatos. Si es una imagen, lo guarda como textura, si es un sonido, como audio stream, y si es una escena, como escena empaquetada. Entonces, el tipo de archivo que yo estoy guardando es un packed scene. ¿Sí? Ese es el tipo de export que yo estoy haciendo. Entonces, ahí si quiero podría dejar esto vacío. ¿Sí? Y si se fijan en el inspector, ven que es distinto. Acá me aparece New Pack Scene y me aparece Load. Y lo que tiene es que ahora sí puedo arrastrar escena C. Y la puedo soltar acá. ¿Sí? Y hasta me muestra, digamos, el preview. ¿Sí? Acá tengo cargada la escena. ¿Sí? Si lo reseteo, también puedo usar la flechita y usar Load. Y elegir la escena C. ¿Sí? Pero básicamente acá lo que tengo es la escena cargada y guardada en una variable. En el otro caso lo que tenía era solamente el texto que me dice la dirección, digamos, en el disco a la escena. ¿Sí? Es una diferencia importante. Si se fijan, ahora funciona igual. ¿Sí? Funciona exactamente lo mismo. Pero hay que tener un pequeño cuidado con este tema. ¿Sí? Por un lado, lo que les decía, que esta escena es como que ya la tiene precargada. En el momento que carga la escena A, parte de cargar la escena A es ver esto y tener lista la escena C también. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo después, en la escena C, creo un botón igual que tiene precargada la escena A? Ahí lo que tengo es lo que se llama una referencia cíclica. Entonces, la escena A tiene un botón que me pide cargar la escena C. Y en la escena C meto un botón que me pide cargar la escena A. Entonces nunca puede llegar a cargar la escena A, supongamos que es la primera que tengo que arrancar el juego, nunca termina de cargar. ¿Por qué? Porque la escena A dice, ok, para estar lista necesito tener lista esta variable. Y la variable dice, bueno, cargo la escena C. La escena C tiene su botón que dice, ok, pero yo para estar listo necesito tener cargada la escena A. Ok, cargo la escena A. Y la escena A vuelve a decir lo mismo. Y así, entonces, como se refieren a sí mismas, se genera ese ciclo infinito donde una escena trata de cargar la otra todo el tiempo, ¿sí? Y eso nos va a crashear el juego, ¿sí? Quizás en alguna versión, puede ser que en 4.0 se agregue lo que se llama detección o chequeo de dependencias cíclicas, ¿sí? Que es este tipo de chequeos, ¿sí? Pero al menos por ahora no lo hay. Entonces, ¿cuándo me sirve a mí usar este tipo de referencia, el de la PackSyn? Me sirve cuando, por ejemplo, tengo un spawner de balas y quiero pasarle la escena de la bala. Bueno, cuando yo cargue el spawner, supongamos que el spawner es un nodo que está en un avión, es un juego de naves. Y el spawner de balas es un nodo, supongamos un position 2D, que va a spawnear una bala cada vez que yo apriete el botón de disparar. ¿Sí? Lo tengo ahí atacheado al cañón del avión. Entonces, en ese caso, sí, cuando carga el avión, generalmente quiero tener las balas cargadas. Bueno, no pasa nada, lo puedo usar. Puedo poner que la target scene se llame tipo bullet scene o algo así. Y simplemente arrastrar la escena de la bala y ya está. ¿Sí? Como la escena de la bala no va a hacer referencia de vuelta hacia el avión, siempre y cuando no pase eso, ahí no hay ningún problema. Ahora, cuando tengo este ida y vuelta, ¿sí? Ahí sí tengo que tener cuidado. ¿Sí? Y ojo que no necesariamente el ida y vuelta tiene que ser en un paso. ¿Sí? Siempre que se complete un circuito, siempre que haya un bucle, se va a generar esa dependencia cíclica. Supongamos, si yo tengo la escena A que tiene cargada adentro, si tiene en una de estas PackSyn, tiene cargado una referencia
a la escena B y después la escena B tiene cargada una referencia a la escena C y la escena C tiene cargada una referencia a la escena A, ¿sí? Ahí son 3 pasos, pero es el mismo bucle, ¿sí? La A no va a estar lista porque necesita tener lista la B no está lista porque necesita tener lista la C, y la C no está lista porque necesita tener lista la A, y ahí se volvió a generar todo ese bucle infinito, ¿sí? Donde nunca termina de estar cargada esta escena, ¿sí? Porque es como que se requiere a sí misma, ¿sí? También hay una forma de evitarlo, que es, en vez de tener esto referenciado así, tenerlas ya cargadas en otro lado, ¿sí? A todas. Cuando veamos lo que es singletons, vamos a ver cómo se puede hacer de esa manera, ¿sí? Pero básicamente esto hay que evitarlo, digamos. Siempre que haya esta relación circular, hay que evitar usar el packsin. Entonces, en ese caso sí nos conviene directamente usar la ruta, ¿sí? Y la diferencia que tiene, también recuerden, es que en el momento de que de hacer clic en el botón se va a cargar esa escena nueva. Sí, después una vez que se cargó, va a quedar en memoria y después puedo ir y venir. Pero la primera vez seguramente vamos a notar que tarda, depende la complejidad, que tarda un poco más, ¿sí? Pero también puede ser lo que queramos, ¿no? Porque si tenemos varias escenas complejas, no queremos que el juego se trabe un montón al principio, ¿sí? No queremos que el juego se trabe para mostrar la escena de menú porque está precargando toda la escena del nivel, ¿sí? Es preferible mostrar una pantalla, hacer el clic, mostrar una pantalla de loading mientras está cargando y listo. Entonces, bueno, esa pequeña salvedad la hago, ¿sí? Siempre para usar packsin tiene que ser, por ejemplo, un spawner que tiene una referencia a una escena, ¿sí? Una escena de una bala, en ese caso es en una sola dirección, ¿sí? Después a su vez la bala puede tener también una referencia a un emisor de partículas, ¿no? Una escena que emite partículas, ¿sí? Lo importante es que no se complete el bucle, ¿sí? Digamos, puedo tener varias etapas así digamos, de referencia del tipo packsin, siempre y cuando no tenga en ninguno de estos pasos una vuelta a una escena anterior, ¿sí? Digamos, que esta haga referencia a esta o a esta, ¿sí? Mientras no se genere un circuito infinito en ningún lado, no pasa nada, ¿sí? Y en general van a ser escenas que sean chicas, que tenga sentido tenerlas precargadas, ¿sí? No escenas gigantes. Bien, entonces básicamente con eso cerraríamos lo que es cambiar de escena, ¿sí? En este caso también lo mismo, el getTree, changeScene2 también pueden también pueden hacer el chequeo de errores, devuelve el mismo tipo de error, ¿sí? Para resumir entonces, changeScene le paso una ruta como string, changeScene2 le paso la escena precargada con preload y guardada en una variable, ¿sí? Para escenas donde puede haber un ciclo, me conviene usar siempre changeScene. Para escenas donde quiero ya tener lista la variable, ¿sí? Que no la tenga que cargar en el momento supongamos, en el momento de instanciar la bala, no quiero que el juego se trabe porque no tenía cargada la escena de la bala. Quiero que cuando ya me carga la nave, ya tenga lista la escena de la bala para spawnear. Bueno, en ese caso, con preload y packsin, ¿sí? Quizás en este caso no usaríamos changeScene2, pero no importa, ¿sí? Digamos, lo importante es que son escenas donde nosotros la queremos ya tener precargada
digamos, de antemano, ¿no? Supongamos, no sé, la escena de menú tiene una escena de opciones. Bueno, por ahí podemos tenerlo con Paxin, el paso de menú a opciones, ¿sí? Pero después para la vuelta atrás lo hacemos por path, no lo hacemos por Paxin, lo hacemos con un chasing común. Sí, eso sería, por ejemplo, un caso de uso. ¿Sí? Si no, teniéndolos guardados en un singleton, como vamos a ver ahora en una elección más adelante.